¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias, como siempre, por acompañarnos en el Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida, como cada noche, a esta mesa de análisis y debate político para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado y además un tema muy demandado por la sociedad mexicana y que además lastima a miles de familias en nuestro país. Les hablo, por supuesto, del tema de los desaparecidos. Pero escucha este dato. De acuerdo a la Segov, se estima que en México hay más de 40,000 desaparecidos todavía y alrededor de 26,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses. Son muchas las aristas, muchas las consecuencias y mucho que hacer también de las autoridades de nuestro país. Yo los invito entonces para que se queden con nosotros para analizar y debatir este tema en esta mesa de análisis. Soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos, comenzamos. Es el grito de personas. Demandan la aparición con vida de familiares desaparecidos. Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, informó que hasta el pasado mes de junio fueron encontradas 426 fosas clandestinas. Los primeros lugares están Veracruz, Colima, Sinaloa, Sonora, Guerrero y Chihuahua. Con cuerpos encontrados en fosas clandestinas, tenemos un total de 551 cuerpos. Nuestros queridos maestros rurales. Dijo que hasta el pasado mes de junio hallaron 207 sitios clandestinos de inhumación, principalmente en los estados de Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Colima y Zacatecas. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo en un informe en junio pasado que encontraron cuerpos en fosas clandestinas y no les practicaron la necropsia. En los últimos años, no solamente se incrementó el número de personas desaparecidas y personas fallecidas, sino que el incremento significativo de los homicidios en el país a partir del año 2007 superó con mucho la capacidad de los servicios forenses para atender la magnitud y la complejidad para garantizar la identificación. Varias personas con familiares desaparecidos que estuvieron presentes en ese informe reclamaron al presidente López Obrador la falta de resultados. Queremos seriedad en todos los casos, queremos seriedad para cada una de las familias. Yo sé que tienen mucho trabajo, pero ustedes también creo que dicen entender nuestro dolor. Queremos que nos lo demuestren, con hechos, queremos hechos. Estamos afuera de la nación. El primer mandatario respondió: para que entre todas, entre todos, avancemos en el propósito de encontrar a los desaparecidos. En México, el sexenio de Enrique Peña Nieto crearon la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Sin embargo, las autoridades no tienen una cifra oficial exacta de personas desaparecidas en México, pero estiman que hay más de 40,000 personas desaparecidas en la República Mexicana. Heraldo Media Group, Luis Pérez Courtad. Bien, y para platicar de este tema, hoy nos acompaña aquí en la mesa de análisis político Ismael Eslava. Él es primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ismael, muchas gracias, bienvenido y buenas noches. Al contrario, muchas gracias, muy buenas noches. Agradecido por la invitación para abordar un tema sumamente complejo y doloroso, como se decía al inicio, que es el tema de la desaparición de personas, bien se trate de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares. Así es. Y saludo desde luego a quienes integran esta mesa y particularmente a representantes de víctimas, de familiares de personas desaparecidas y a quienes por su conducto nuevamente reitero nuestra solidaridad, pero el compromiso de la Comisión Nacional de seguir trabajando en la erradicación de este flagelo. Correcto, Ismael. Muchísimas gracias. Bienvenido. Platicaremos, analizaremos y ya debatiremos el tema conforme vayan saliendo estos datos y sobre todo las preguntas y también las implicaciones que tiene esto en nuestro país. También saludo con mucho gusto a Erika Contreras. Ella es representante del colectivo Familiares Caminando por una Justicia. Bienvenida, Grace. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches y gracias por la invitación en esta importante mesa de análisis. Gracias, Erika. Sí. También está con nosotros Grace Fernández, ella es vocera del colectivo Búscame. También bienvenida, Grace. Gracias por la invitación. Al contrario. Y finalmente está Federico Mastro Giovanni. ¿Está bien pronunciado? Sí. Perfecto.
periodista y además autor del libro Ni vivos ni muertos, que también tendrá un punto muy importante sobre la investigación de este libro. Maestro, muchísimas gracias. Muy buenas noches y muchas gracias a todos los compañeros aquí en la mesa. Muy bien, vamos a empezar primero, si les parece, con este análisis y después, si surge un debate en relación a lo que cada uno exponga, será siempre bienvenido y además importante, porque me parece, bueno, y no solamente me parece, es evidente que no existe un protocolo homologado en el sistema de búsqueda en ningún estado de la República Mexicana, y esto no solamente sigue ocurriendo, sino además, pues con mucha más claridad y con mucha más, si se le puede decir así, drama. ¿Por qué no existe un plan homologado de búsqueda hasta el momento, con todas las promesas que ha hecho este gobierno al respecto de uno de los problemas sociales más graves que tenemos en nuestro país, Ismael? Esto no es algo que se presente en estos momentos. La verdad es de que la ausencia de protocolos homologados viene de tiempo atrás, aun cuando es cierto que había un documento elaborado en el ámbito de la Procuraduría General de la República que muchas de las entidades federativas observaban. Sin embargo, hay un dato muy importante que debemos de tener presente. La Comisión Nacional hizo una investigación sobre la desaparición de personas en México y fosas clandestinas, y una de las actividades que realizó es acudir a diversas instancias de procuración de justicia y platicar con los agentes del Ministerio Público. Y la sorpresa es que la mayoría desconocía la existencia de un protocolo en ese entonces homologado para la atención de casos de desaparición. A lo largo de esta plática hay un punto que me parece fundamental: la falta de voluntad política de las autoridades. Y esa falta de voluntad política ha ocasionado de que no se atienda de manera integral este flagelo. Eso lo vamos a puntualizar en un momento más. A ver, entonces, no es una situación de recursos, no es una situación de personal, es una situación de capacitación. ¿Estás de acuerdo con esto, Erika? Sí, claro que sí. Yo pienso, bueno, el protocolo ya existe, el protocolo homologado. El problema es que no se aplica correctamente ni con ayuda de las autoridades y está muy disperso. El problema ahora es la ejecución. La ejecución y la capacitación, más allá del personal. Pero a ver, esta comisión recibió este año aproximadamente 400 millones de pesos para ejercer estas funciones y empezar, de los cuales se han usado prácticamente el mínimo. ¿Por qué? Por estos programas de proyectos, esta política de austeridad, porque no hay un protocolo establecido, porque no hay un personal. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Es una combinación de varias cosas. Número uno, siguen siendo 43 personas para atender una problemática de por lo menos las 47,000 personas desaparecidas que están como número oficial, ¿no? O sea, no hablemos de la cifra más aproximada a la realidad, vayamos a lo oficial. 43 personas para atender todo eso es prácticamente imposible. Si a eso le agregas la burocracia mexicana, que no les ha ayudado absolutamente nada para poder ejercer los recursos, ese es otro tema. Y lo que decía Ismael, la voluntad política, porque a final de cuentas, cuando se conjunta ese querer hacer las cosas, se facilita, ¿no? Se buscan los caminos, se llegan a los acuerdos, se llega a una forma de trabajar que te permita ejercer los recursos, que te permita avanzar, y eso no se está viendo. Estamos hablando de que al día de hoy hay cerca de 24 comisiones creadas. ¿Cómo puedes generar un programa nacional de búsqueda si necesitas tener por lo menos las 32 comisiones establecidas? Si no, solamente vas a tener una parte. Aún con eso, estamos hablando de que anunciaron en el pasado mes de junio un programa regional de búsqueda, y estamos hablando de que ya pasaron casi 2 meses y apenas ha habido un mínimo acercamiento con los estados para decir cómo vamos a tomar la opinión de las familias de cómo se debería de construir este plan regional. Entonces, intenciones puede haber muchas, pero si no hay una verdadera voluntad de voy a poner recursos humanos, tecnológicos y financieros para llevar a cabo estos planes, no va a suceder. Y no es nada más un tema de capacitación, también estamos hablando de que es mucha corrupción, mucho involucramiento, que es lo que impide que haya una verdadera investigación y búsqueda. Me explico, a final de cuentas no van a buscar, porque es encontrarse a sí mismos involucrados en
en los casos de desaparición, ¿no? A ver, esta es una declaración importante, Federico, a la que hace Grace, y también tomando en cuenta en relación al trabajo de investigación y periodístico sumamente importante que haces en tu libro Ni vivos ni muertos. Esta colusión de las autoridades con el crimen organizado sí es un hecho, o sea, no es una teoría más de conspiración. ¿O por qué razón, de entre todas estas, falta de capacitación, presupuesto, etcétera, se puede seguir encontrando estas cifras dramáticas en nuestro país? Bueno, es un hecho, ya me parece más que demostrado en estos por lo menos 5 años en los cuales el tema está en la agenda pública, porque son más años, como decía Encinas, desde por lo menos a partir de 2007 hubo un aumento vertical de las desapariciones y desapariciones forzadas de personas, y es un hecho ya demostrado por mucho trabajo hecho justamente por las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición y desaparición forzada y de periodistas, muchos colegas ya que han trabajado en este tema. Lo que me parece importante aquí subrayar es que, por supuesto, se ha mencionado esta negligencia, esta falta de coordinación, esta falta de recursos, pero me parece también importante subrayar que lo que justamente se ha demostrado es una penetración importante en todos los niveles, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad en este país, que directamente o indirectamente, por acción o por omisión, a lo largo de estos años han participado constantemente, de manera sistemática, como también la ONU ha demostrado en varios momentos, en la desaparición de personas. O sea, no estamos hablando solamente de negligencias o falta de capacitación, estamos hablando de sectores importantes de las fuerzas de seguridad, de los ministerios públicos, hasta de los gobiernos de Estado, que han participado en muchas de las desapariciones de personas. Entonces, por supuesto que es importante poner el acento en la capacitación, evidentemente es necesario, pero sin olvidar que tendría que cambiar una cultura política, una cultura de administración de este país, en el cual es tan frecuente que un militar o un elemento de la policía municipal o un mismo gobernador pueda participar de alguna forma en la desaparición de personas. Si no se cambia esto, puede haber capacitación, pero también será difícil resolver los casos de desaparición forzada y evitar que sigan pasando. Entonces, el hecho de que empiece en 2007 no es casualidad, es el año en el que se declara la guerra al narco por parte del expresidente Calderón, y es el momento en el que aumenta este peso de las fuerzas de seguridad que genera la violencia, no se opone a la violencia. En 2007 empieza este aumento vertical de las desapariciones de personas, entre otros delitos violentos, y la causa, o una de las causas principales, es la acción de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad no estaban respondiendo a la violencia, son los que generaron esa violencia. Y esto hay que ponerlo también en la mesa. Totalmente. Si les parece, vamos a escuchar las palabras para seguir analizando este tema del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en donde estableció también este nuevo plan de búsqueda y también estableció condiciones importantes y un compromiso con la ciudad después de que fue, pues de alguna manera, ahí en Palacio Nacional increpado directamente por las familias, por los familiares de quienes llevan muchísimos años buscando a estas personas. Vamos a escucharlo y regresamos. Por difícil que sea, por doloroso que sea, por incómodo que sea, voy a estar siempre dando la cara y tratando con ustedes este lamentable asunto. Quiero decirles que es la peor herencia que nos dejaron los gobiernos anteriores. Les pido que nos tengan confianza, no nos confundan, no somos iguales, no somos corruptos, no permitimos la impunidad, no somos encubridores. Nosotros queremos que se haga realidad la justicia.
Ténganos confianza, ténganos paciencia. Esta es la peor herencia que ha recibido. Esas son parte de las declaraciones. ¿Cómo solventar entonces un problema con esta magnitud, con esas pues increpancias que hace la sociedad y sobre todo con el nombramiento de Karla Quintana, la nueva titular en esta Comisión Nacional de Búsqueda? ¿Tienen la capacidad? ¿Por qué fue nombrada? ¿Cuáles fueron sus cartas para nombrar a Karla Quintana? Yo no sería el más indicado para poder señalar ¿Pero qué opinas por qué fue nombrado, personal? pero lo que sí le puedo decir es de que es una persona que cuenta con las cartas credenciales para poder asumir la problemática integral que representa ¿Son este suficientes flagelo. esas cartas? Pues digamos que no son suficientes en términos de que no corresponde solamente a la Comisión Nacional de Búsqueda participar en la erradicación de este problema, corresponde a todas las instancias de gobierno y a las instancias del Estado. No es un problema que tenga que atender exclusivamente una instancia de gobierno, todos tenemos necesariamente que participar. Y cuando hablo de todos, hablo particularmente de las entidades federativas del país, porque hace un momento que mencionaban más de 40,000 personas desaparecidas. Si analizamos dónde están ubicadas esas más de 40,000 personas desaparecidas, nos vamos a dar cuenta que están en las entidades federativas del país. Ahí es donde se requiere voluntad política de las autoridades, particularmente de las entidades federativas del país. Voluntad política para canalizar todos los recursos que sean necesarios para la atención integral de este fenómeno. Segundo, para realizar ciertamente capacitación. Tercero, para poder contar con la infraestructura necesaria y los recursos humanos que permitan la investigación, que permitan la sanción, que permitan la búsqueda, que permitan la localización de personas desaparecidas. Hace un momento decía Grace y decía Federico dos aspectos muy importantes que me llevan necesariamente a señalar cuáles son las causas que han ocasionado que tengamos esos números en materia de desaparición. Es verdaderamente indignante que el Estado mexicano hoy cuente con más de 40,000 personas desaparecidas y, como decía Grace, oficialmente. ¿Cuáles son esas causas? Primero, tenemos que decirlo de una manera muy abierta. La violencia, la inseguridad, la corrupción, la impunidad son fenómenos que desde luego están abonando al tema de las desapariciones en el país. ¿No estará incluido también la parte de la falta de recursos y también la pobreza, el crecimiento también en la pobreza? Yo creo que esto es multifactorial, no es solamente una causa, son muchas las causas que convergen en que acontezca este fenómeno de la desaparición de personas. Y uno de los fundamentales, además de la impunidad, la inseguridad, la violencia, la corrupción, es un problema estructural en materia de procuración de justicia y particularmente a nivel de las entidades federativas del país. Hoy, si vemos todas las investigaciones ministeriales que se llevan a cabo en las entidades federativas, en las instancias de procuración de justicia, nos vamos a encontrar en verdad que hay dilación en la investigación. Es más, me atrevería a señalar que hay poca investigación ministerial para poder esclarecer todos los casos de desaparición de personas en el país. Claro, poca o nula en algunos casos. Desde luego, en algunos casos sí. En el mejor de los casos es poca investigación. Correcto. En otros casos sí, pero el problema viene, o sea, no solamente es la falta de voluntad y el involucramiento, es cómo la federación va a romper con ese pacto de impunidad, porque volvemos tú le puedes pedir voluntad, pero al final de cuentas vuelva el involucramiento del resto de del contenido de las instituciones, no ha cambiado. Decía el presidente, es la peor herencia. Pues sí, pero que yo sepa, las herencias, a partir de que las recibes, ya es tuya. Entonces, a mí que no me siga con su discurso de esto fue lo que heredé, porque ya es su problema. Y su problema incluye cómo va a romper el pacto de impunidad. Mientras no haya castigo a los máximos perpetradores, a los que pudieron tener en algún momento de este grave flagelo la oportunidad de hacer algo y no lo hicieron, ¿cómo lo vas a castigar? Los mensajes de impunidad que se han estado manejando son lo que más daño hace. Eso de no va a haber cacería de brujas, no es cacería de brujas, es procuración de justicia. ¿Y qué mensaje das? Tú no te preocupes. Tú sigues delinquiendo, que al cabo no pasa nada. Y la realidad es que muchas de estas desapariciones ocurrieron justo porque en México no pasa nada. Tú puedes desaparecer una persona, tú la puedes asesinar, tú le puedes quitar su patrimonio y no pasa nada. ¿Qué está pasando con Duarte? Tiene señalamientos de desaparición forzada
y está por delitos menores, cuánto fue lo que le impusieron de multa, cuánto es lo que va a terminar pagando el señor, y dentro de 9 años va a salir con todo el dinero que le robó al estado de Veracruz. Claro, y aquí quiero poner sobre la mesa un asunto, y no quiero que se malinterprete, sino todo lo contrario, porque a partir de esta situación se empezaron a crear un sinnúmero de colectivos para búsquedas de familiares, entre los que participas tú, Erika. ¿A qué me refiero? No es que esto sea malo, pero no tendría que pasar, no tendría que ser, esto tendría que ser trabajo de las autoridades. Ahora, ustedes están haciendo este trabajo, es un trabajo en el que vinculan las familias, pero ¿cómo es su acercamiento con las entidades federativas para seguir estos procesos? ¿Cómo se acercan? ¿Qué proponen? ¿Cómo llegan a un acuerdo? Bueno, con todo lo que decían mis compañeros, pues es muy difícil acercarse al sistema de justicia de este país porque te revictimizan tus mismos conocidos, tus familiares, que tu familiar andaba en malos pasos, que por eso merecía lo que le pasó, pero al acercarme a estos colectivos, yo y mi familia recibimos un trato muy humano y asesoría con esta perspectiva. Y es que somos las mismas personas que han pasado por todo este proceso de búsqueda, los que estamos presionando al gobierno para que formule leyes, para que haga un buen registro. Pues apenas en 2015, me parece, salió la Ley General de Víctimas, y gracias a la presión de los colectivos hemos logrado hacer algo. Nosotros les decimos a las autoridades en dónde buscar, coordinamos búsqueda en vida, tanto en cárceles. ¿Cuál es la historia, por ejemplo, ahora que tocas esto, Erika? Sí. ¿Cuál es la historia de algunas mujeres en estos colectivos? Bueno, o de algunas personas en estos generalmente son muy diversas, pero tengo compañeras que han perdido a sus hijos porque ellos buscaban alguna oferta de trabajo, y entonces se los llevaron y no volvieron a saber de ellos. Nosotros pensamos que es por trata de personas o también por rutas comerciales. Ha habido muchos compañeros que han sido desplazados por terrenos del aguacate en Uruapan. En el caso de mi hermano, creemos que a lo mejor se lo llevaron a la trata porque era una persona pues muy... ¿Tu hermano sigue desaparecido? Mi hermano sigue desaparecido. Él desapareció el 2 de febrero del 2013. Y lo seguimos buscando. También pensamos que algunas rutas comerciales, porque él se dedicaba al comercio. Es lo que piensa mi familia, pero ante las autoridades él estaba en malos pasos, y pues con esto hacen caso omiso a su responsabilidad de buscar a nuestros familiares. Toca, Federico, Erika, un tema importante. No solamente hacen caso omiso, sino que además victimizan a una persona como el hermano de Erika, le crean historias, la vinculan con el crimen organizado, lo cual sale completamente de un proceso y sale de un protocolo de búsqueda para encontrar, esclarecer o para tratar de esclarecer este procedimiento. Dentro de tu investigación, ¿cómo se puede cambiar el entorno social sobre una situación como la que vive Erika y cientos y miles de familias? Una gran responsabilidad la tenemos los periodistas, porque durante mucho tiempo, y sigue pasando, los periodistas han contribuido a criminalizar las víctimas y a repetir este discurso que es pan de cada día, porque es una forma de externalizar el problema. Entonces el problema no es la desaparición de una persona, el problema es que esa persona era un criminal, andaba en malos pasos, en una de las frases más comunes y frecuentes, y entonces no merece ser investigado. Cosa que en sí ya es espeluznante, porque la función de las instituciones de investigación sería investigar un caso de desaparición, sea quien sea el desaparecido. Pero yo quisiera hacer un pequeño paso atrás, porque me parece importante, y lo sigo repitiendo hace años, analizar el delito en sí de desaparición forzada. No es tan frecuente preguntarse por qué tantas desapariciones forzadas en este país y en este momento. No es un delito frecuente en el mundo, es un delito que tiene características muy específicas. Y la principal es
y esto nos lo enseñan los nazis, que construyeron un plan que se llamaba Noche y Niebla, Nacht und Nebel, a través del cual hacían desaparecer personas que eran, en algunos casos, líderes de movimientos de resistencia a la ocupación nazi. Y explican por qué funciona la desaparición. Tenemos los documentos de los años 40 del siglo pasado y explican por qué funciona. Funciona porque siembra el terror. La desaparición forzada no es como un asesinato. Claro. El hecho de no saber, y esto lo saben todos los que tienen a algún familiar desaparecido, esta incertidumbre que genera el no saber qué pasó, si está vivo o no, la persona desaparecida, si está viva o no, no es igual a tener una persona asesinada en la familia. Y esto tiene razones lógicas. Entonces, si no analizamos cuáles son las razones por las cuales este tipo de delito se difunde a partir de esas fechas, de manera así tan amplia y espantosa, no vamos a entender de qué estamos hablando. Una de las hipótesis, también viendo los mapas de dónde se dan o dónde se han dado en estos años las mayores desapariciones, podría ser relacionar la desaparición forzada de personas con la necesidad de generar terror en ciertas zonas para poder ocuparlas militarmente, porque son zonas que son ricas de recursos naturales importantes. La expropiación, el desplazamiento forzado o acallar poblaciones enteras, gracias al terror generado por la desaparición forzada de personas, permite ocupar ciertos territorios como Coahuila, como Tamaulipas, como Nuevo León, como Michoacán, como Guerrero, Veracruz, riquísimos de recursos naturales importantísimos. Y no podemos olvidar que empieza la desaparición forzada masiva de personas a partir de 2007. No es un fenómeno nuevo, porque sabemos que también durante los años, finales de los años 60, 70, 80, hubo desaparecidos en este país, pero no con esta magnitud. Entonces, no es casualidad que pocos años después se prepara el terreno para que en 2013 se lleve a cabo la reforma energética con el gobierno de Peña Nieto. Y esto hace que empresas transnacionales vengan finalmente a poder ocupar esos territorios para sacar los recursos naturales. Entonces, si nosotros no empezamos a hacer un razonamiento geopolítico y no solamente verlo como violencia, no es violencia cualquiera, no es cualquier tipo de delito, es un delito muy específico que tiene una historia y tiene características comunes en cualquier lado y son la generación de terror para poder ocupar territorio. Ahora, la pregunta es ¿por qué ciertos sectores del Estado mexicano y las fuerzas de seguridad mexicana a lo largo de los años anteriores han querido generar terror y ocupar militarmente ciertos territorios? ¿Con quién han hecho negocios? ¿Qué tipo de recursos hay en esos territorios? ¿Qué hay ahí? Esa era una de las preguntas recurrentes. ¿Qué hay en ese lugar? ¿Por qué en ese lugar sí, en otro no? Pero a ver, déjame entender entonces esto rápidamente, Federico, y también lo pongo en la mesa. Estas inversiones, que pueden ser privadas o públicas, de estos grupos financieros, estos grupos empresariales que van directamente a estas partes geográficas en donde hay esta riqueza, están involucradas con estos criminales organizados para difundir terror a partir de las desapariciones. Con el Estado mexicano, no con los criminales. Los criminales son actores secundarios en pero este ellos son los que esquema. ejecutan esa orden. Claro, pero hay una relación de dependencia con sectores de las instituciones. Pero aquí es una... no es un Estado fallido esto. Ese es un Estado donde las instituciones son fuertes y funcionan. Y entonces hay una... Pero depende de para qué. Exactamente. ¿No? Y entonces hay una relación de no para lo que subalternidad, debería, claro. ¿no? Pero eso es muy delicado. Claro, pero volvemos a que el fenómeno de las desapariciones es tan complejo porque no es solamente un delito, tiene muchos delitos vinculados. Geopolíticas, geoeconómicas, como bien dice, son situaciones que, más allá del análisis que tú haces en cada uno de tus investigaciones, Federico, me parecen aterrorizantes, atemorizantes. No encuentro ni siquiera tampoco el calificativo para establecer cuál puede ser el vínculo a partir de esta investigación, estas declaraciones, una solución. Estamos hablando de un Estado de Derecho fallido, totalmente quebrantado y tal vez en algunos casos, si yo se los pregunto,
Ojo, porque imposible no de es revertir. fallido ese Estado. El Estado fallido es un Estado que podría ser Libia en este momento, un Estado fallido, donde las instituciones están completamente desintegradas. Aquí, Pero si por tú un sales a la conflicto calle bélico. y haces una marcha, te llegan los granaderos a detener, digamos, y cualquier tipo de oposición, de rebelión popular. Pero entonces no sería un Estado esa fallido calidad. disfrazado. No, no es Estado fallido. Simplemente tenemos que preguntarnos cuáles son los intereses que mueven Al cierta Estado. parte de las instituciones y qué intereses, con qué intereses cumple el Estado, a quién está defendiendo. Si tenemos la idea que el Estado defiende a la población en general para que no le pase nada, evidentemente es un modelo de Estado que no corresponde al real. A lo mejor las funciones reales son otras, son hacer negocios, son hacer que empresas puedan Pero a partir y a través de acabar qué. con los recursos naturales de este país, porque esto es lo que está pasando. Claro, pero a partir de O la sea, desaparición como, de personas. como una parte una solamente. parte, O sea, claro. Si me, volvemos a parecen, que- si me parecen, antes de seguir con este análisis que está muy interesante, tenemos que hacer una pausa pues obligatoria, es una pausa muy breve, son 30 segundos. Regresamos con este tema, regreso contigo con este tema, Ismael, Muchas para gracias. tocar esta parte que propone y que además expone Federico, que es indispensable para este debate. Hacemos la pausa y regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis por el Heraldo Televisión. Estamos platicando acerca de esta situación sumamente grave y delicada que ocurre en nuestro país, pero como lo decía Federico, no solamente en nuestro país, en diferentes latitudes, también concretamente de Centro y Sudamérica. Estamos hablando de los desaparecidos, personas desaparecidas, de las que no se sabe nada y de los desaparecidos en nuestro país. Vamos, si les parece, a revisar estas gráficas, estos datos también que tú platicabas con nosotros acerca de cuáles son los estados con mayor incidencia de desaparecidos. Como lo platicabas, está Veracruz en primer lugar, Colima, Sinaloa, Sonora, Guerrero y Chihuahua. Estados muy ricos en cuestiones, como tú lo mencionabas, Federico, en cuestiones de recursos naturales, de recursos también culturales, que posiblemente entonces, como tú dices, esta causa, esta razón de que se genere más en estos estados, tiene que ver entonces con la explotación de estos. Bueno, ese es un mapa de índice, el mayor índice de fosas Es de clandestinas. fosas clandestinas, no es No propiamente de coincide desaparición. necesariamente. Fosas clandestinas, claro, de personas que han sido desaparecidas que todavía no han sido identificadas, ¿no? Digamos que es uno de los elementos o uno de los problemas que está estrechamente vinculado con el tema de la desaparición. Ya introducís un tema que es sin lugar a dudas importante y que hay que atender. Es el incremento de fosas clandestinas en el país y como consecuencia de ello el incremento de restos óseos de ellas exhumados. Una persona no identificada sigue siendo una persona desaparecida. Sí, Es desde un luego, desaparecido mientras no más, aparezca, porque sí. si tú O no, sea, aparece si el no cuerpo, pero tienes no la está identificado. Sí, Claro. por eso, pero tú tienes los 40 y casi 7,000 desaparecidos y tienes 37,000 cuerpos sin identificar, entonces lo sumas, porque si tu estado tienes la capacidad de saber quién es esa persona y no lo sabes, entonces es un desaparecido que tal vez no fue denunciada su desaparición. Entonces, no es, puede ser que estos 37 sean parte de estos 47, pero si tú no has tenido la capacidad de devolverles la identidad, lo Hasta sumas. que no lo sepas. Pero se no ha suma. sido Se suma. denunciada o el proceso no se ha llevado de acuerdo para que... Bueno, posiblemente haya sido denunciado, posiblemente no, pero esto es independientemente de la investigación ministerial. Lo que está señalando pero que es el Gres, meollo de este asunto. sin lugar a dudas, aquí hay dos temas muy importantes. El primero de ellos es la desaparición de personas y el número tan importante de casos reportados en esa calidad. Pero por otra parte también esa gráfica que veíamos del índice de fosas clandestinas encontradas en diversas entidades federativas, Guerrero, Veracruz, Nuevo León, etcétera. Sinaloa. Entonces, eso es un fenómeno igualmente complejo y delicado que guarda estrecha relación con la desaparición de personas, porque desafortunadamente algunos de los restos óseos exhumados de esas fosas clandestinas pueden coincidir con algunas de las personas reportadas como desaparecidas. E introduzco otro tema igualmente importante, delicado y grave, que está estrechamente relacionado con estos dos, desaparecidos y fosas clandestinas, que es la identificación forense. Hoy tenemos un problema muy serio en materia de identificación forense, de tal suerte de que se siguen buscando, se siguen localizando fosas clandestinas, se siguen exhumando restos óseos, pero no
estamos a la altura de la identificación forense que se debe de hacer, no solamente de esos restos exhumados, sino también los que existen en fosas comunes respecto de cadáveres no identificados o no reclamados, y segundo, los que decía Grace, los que están en los servicios médicos forenses y que hoy en día no se ha podido identificar. Esta es una de las partes importantes que el Estado mexicano, todas las instancias de gobierno y del Estado debemos de aportar, debemos de trabajar para poder tener resultados positivos en beneficio de las víctimas, de los familiares de personas desaparecidas. Pero todavía está el número del que nadie habla, que es el de los fragmentos óseos recuperados de los centros de exterminio. Estoy hablando, por ejemplo, del penal de Piedras Negras, en donde al interior del penal se incineraron cuerpos de personas que el fragmento está tan dañado que va a ser muy difícil, por no decir imposible. Quiero pensar que la tecnología un día va a dar para poder identificar quién era esa persona, pero también de sitios como Patrocinio en Coahuila, ¿no? Luego, en donde al día de hoy, solo en el estado de Coahuila, la Fiscalía de Coahuila tiene más de 150,000 restos óseos, más otros, por lo menos 60, 80 kilogramos de fragmentos óseos que tiene la Fiscalía General, porque ya no hay una capacidad de siquiera poder clasificar por fracciones, se los lleva por kilos. Y tienes mucha razón, Grace. Recientemente ustedes a través de medios de comunicación tuvieron conocimiento de que se cerraron los trabajos en Colinas de Santa Fe en Veracruz. Les voy a decir ahí, 155 fosas localizadas, 298 cráneos, 298 cráneos exhumados, pero más de 22,000 restos óseos encontrados. Todo eso tiene que haber un trabajo de identificación forense. Por eso hablamos de un problema serio, grave en materia de identificación forense. Totalmente. A ver, voy a regresar a tu caso concreto y tu hermano Miguel, Erika. ¿Hace cuánto desapareció? Mi hermano desapareció en 2013. 2013, o sea, ya lleva 6 años desaparecido. ¿Cuál fue el proceso que ustedes siguieron, tú y tu familia, para tratar? Bueno, él desapareció el 2 de febrero de 2013. Él, saliendo de su trabajo, se dirigía a su casa, hizo una llamada a su pareja y le dijo, llego en 10 minutos. Y fue la última llamada que recibimos de él. Al día siguiente era sábado y él tenía que reincorporarse a sus actividades comerciales normales, pero no aparecía y no aparecía. Creíamos que que estaba con su pareja, que en cualquier momento iba a regresar, pero nos dimos cuenta ese mismo día que no contestaba sus llamadas, así que fuimos a hacer la denuncia a la Procuraduría. Ahí nos dijeron que esperáramos 72 horas para que fuera considerada una desaparición, pero era tanta la presión, tanta la desesperación de mis padres que en ese momento pudimos levantar la denuncia. Y entonces nos catalogaron incorrectamente a secuestros, al departamento de antisecuestros, cuando claramente no se había pedido un rescate, y estábamos en un departamento incorrecto, pidiéndole ayuda y asesoría a gente incorrecta. 2 meses después recibimos una llamada pidiendo un monto de rescate, el cual se pagó, pero nunca pudimos comunicarnos con mi hermano o saber algo de él. Sí recibimos ayuda de la Procuraduría en unidad antisecuestros, y lo último que supimos, siguiendo el rastro de sus cuentas de banco, sus sábanas de llamada, fue que estaba registrado en el Estado de México, en San Mateo Atenco. Y pues fue un problema porque no existe la conexión en el Estado de México y Michoacán. Claro. Si hubiera habido algún tipo de pruebas de mi hermano. Sí, es a lo que yo me refiero, no existe este programa homologado dentro de estas entidades federativas para generar pues este proceso. Rápidamente nada más, ¿tuvieron también en ese proceso que ir o acudir a estos lugares en donde estaban los cuerpos para identificar Sí, claro. Fuimos a CEMEFOS, inclusive por nuestra cuenta en cárceles,
preguntando si habían visto a nuestro familiar o hospitales, porque ya se vuelve una tarea de los familiares, sí, debido a la omisión de las autoridades. Esto que señala Erika es muy importante y refleja dos problemas aquí. Primero, el hecho de que se canalice a un área de la instancia de procuración de justicia que no corresponde a la investigación de casos de desaparición. La canalizan a secuestro cuando estamos, por los datos que señala Erika, evidentemente ante una desaparición de una persona. Y segundo, la capacitación. Porque muchos de esos errores de canalizar a una área distinta a la que realmente corresponde deriva de la falta de capacitación de los servidores públicos que están atendiendo estos casos. Y adicionalmente, ¿quiénes se están vaciando esos datos en una base de datos? Personas que no cuentan con la capacitación suficiente para poder identificar claramente cuando estamos ante un caso de desaparición de personas, bien se trate de desaparición forzada, bien se trate de desaparición de particulares, y cuando estamos ante un caso de secuestro. Totalmente. A ver, me gustaría conocer también tu historia, Grace, porque son situaciones que han afectado a tu familia, igual que la de Erika, y que además hasta la fecha tampoco has tenido una resolución concreta. Cuéntanos cómo fue tu historia. Mi hermano desapareció el 19 de diciembre del 2008, ¿no? Muy parecido al caso de más de 10 años y medio. Igual mi hermano, al regresar del trabajo, tendría que haber ido a recoger una de sus hijas. Nunca llegó, tenía que haber ido por mi mamá, que llegaba a la ciudad ese día, no llegó, y eran dos eventos que definitivamente mi hermano no hubiera dejado pasar sin notificar, no voy a poder, y encargarse de quién va por ellas, ¿no? De forma inmediata tratamos de poner la denuncia. Mi hermano desaparece en Torreón, Coahuila, entonces lo que es la comarca lagunera tiene una complejidad de que una parte es de Coahuila y otra parte es Durango, ¿no? Entonces él vivía en Durango, pero la última noticia que tuvimos de él era en Coahuila. Entonces fuimos a las dos entidades y en ninguna nos quisieron recibir la denuncia. Nosotros sí tuvimos que esperar las 72 horas para que nos la recibieran. Y en aquel entonces empezaba el término de levantones, ¿no? Porque estaban los cárteles de la delincuencia peleándose en la plaza, entonces se llevan a la gente porque le deben dinero, porque es parte del grupo delincuencial, porque esa era la política de Estado. A todos etiquetarlos como o drogadictos o parte del grupo criminal. Entonces, en el mes de enero detienen a un militar del área de inteligencia activo en posesión del coche de mi hermano, ¿no? En este operativo consiguen atrapar a toda la banda delincuencial, que eran 5 hombres, una mujer. La jerarquía más alta en un país, en este país. Además. Exacto. Y de esos 5 hombres, 3 eran militares del área de inteligencia, ¿no? A ver, Federico, es que es un tema que, más allá de encontrar un origen, una vertiente, tiene demasiadas disyuntivas, son demasiados enigmas, y quiero tocar este tema de un enigma humanitario, como se le ha establecido en algún momento, pero que más bien es un fenómeno social que tiene que ver, o yo quiero pensar que tiene que ver con la desaparición de personas, y es la migración. Bueno, una de las características de las migraciones en estos últimos años seguramente tiene que ver con el desplazamiento forzado, que deriva de diferentes tipos de violencias o de situaciones inaceptables para los migrantes, hablando en general en el mundo. Ahora, más en específico, seguramente en los países desde los cuales salen los migrantes que transitan por México para llegar prevalentemente a Estados Unidos, estamos hablando a grandes rasgos, por lo general, Honduras, Guatemala, El Salvador son los principales países desde los cuales salen. Son países en los cuales también hay una violencia generada, acompañada, apoyada por instituciones, sectores del Estado, y que también tiene que ver con la explotación del territorio. Entonces no es nada nuevo y nada distinto. Claro está que se articula de diferentes formas dependiendo de los lugares, hasta dentro de este país, pero no podemos otra vez
separar un evento del otro. Por ejemplo, el caso que está mencionando Grace es uno de los muchísimos casos. Trabajando varios años a lo largo de este país, he escuchado muchas veces historias parecidas. Entonces, la criminalización del familiar, es que era un malandro, y luego vas a investigar un poquito más y aparece de repente a un militar de las fuerzas especiales, y aparece de repente un grupo de policías ministeriales, y aparece de repente un representante del gobierno de un estado. Entonces, se acompaña esta narración, se sigue acompañando, se ha acompañado durante mucho tiempo esta narración de que todos son narcos, es un país de narcos, todos son narcos, todos están en malos pasos, y hay decenas de miles de desapariciones que yo considero muchas de las cuales desapariciones forzadas por diferentes razones. No solo porque de repente te aparece el militar de las fuerzas especiales, sino también porque no creo mucho, o sea, sí es un elemento la falta de capacitación, pero no creo que sea el elemento determinante. En el caso de tu hermano, por ejemplo, el elemento determinante es sucesivo, el de la falta de capacitación, pero el elemento detonante es fuerzas de seguridad que desaparecen a una persona y que siguen trabajando y que siguen estando activos y que siguen gozando de sus privilegios. Después, en un segundo nivel, llega la falta de capacitación, pero nosotros no podemos no considerar esta incidencia y esta presencia constante, aunada a la narrativa según la cual la misma palabra levantón no existe, es una palabra inventada, y es una palabra inventada por los boletines de las instituciones y retomada miles y miles de veces por los periodistas para minimizar y para criminalizar las víctimas de desaparición. Entonces, como era un criminal, era un levantón. ¿Qué quiere decir levantón? Levantón quiere decir un arreglo de cuentas. Levantón quiere decir que tú tenías algo que ver. Hay que llamar las cosas con su nombre. Y sobre todo, esta narrativa hace que automáticamente se eliminen las responsabilidades de las instituciones. Cuando se habla de narcofosa, ¿en qué pensamos? Claro. Pensamos en una fosa clandestina donde los narcos, que no se sabe bien qué son, metieron algunos cuerpos o... Por ajuste de cuentas, por diferentes situaciones. Toda esta cadena de insinuaciones, o que las personas den los cuerpos de las fosas eran a su vez parte del crimen organizado narcos. Sí, pero entonces, luego volteas a ver Tetelcingo, en donde era una fosa en donde iban e inhumaba el propio Estado, pero que no la tenía registrada, claro, y nadie sabía quiénes estaban inhumados, pero ¿no? En entonces, este lenguaje, una fosa irregular, se diríamos, elimina, ¿no? Entonces es clandestina. Sí, la responsabilidad del Estado y de las instituciones, porque si tú ya estás hablando de narcofosas en los medios, tú ya estás excluyendo la responsabilidad, por lo menos en la narrativa, en la cabeza de la gente. Claro, además, a ver, aquí me pone a pensar una situación. Cuando sí se trata de un ajuste de cuentas entre grupos de criminales, es muy evidente, tendría que ser muy evidente de aquí está el cuerpo porque quiero que lo reconozcan porque son estos pero ajustes si ni siquiera hay una investigación de búsqueda, ¿cómo van a saber las instituciones yo me refiero, tendría que ser en el caso, claro, en el caso hipotético, claro, pero cuando son exhumados y cuando están en condiciones en donde no se puede identificar, eso es un motivo o eso es una no sé, justificación para... Más que una justificación, es una metodología del crimen organizado equivocada para desaparecer a un rival de bando. O sea, sería ilógico pensar eso. Sería ilógico, de hecho, sería ilógico. Y justamente hay una paradoja que tú estás justamente metiendo en la mesa. Si las instituciones no tienen ninguna capacitación, herramientas, recursos humanos o económicos para hacer una investigación sobre la desaparición, ¿cómo pueden establecer que fue un arreglo de cuentas? Claro. ¿De qué forma? Pero claro, mira, aquí hay un ejemplo, pero súper simple. Mi hermano desapareció en el 2008, su hermano desapareció en el 2013. Son 5 años en donde al menos en Coahuila ya había por lo menos 2,000 personas desaparecidas. Y era algo que veníamos diciendo en toda la nación e incluso fuera del país.
¿por qué seguían sin tener capacidad de coordinarse, de actuar, de por lo menos decirle, oye, no sé cómo demonios le hago para buscar al hermano de Erika? O sea, no había una capacidad, pero tampoco una intención, voluntad de trabajar. Pero a ver, Grace, claro, si el presidente de México dice que esta es la peor herencia que tiene de las administraciones anteriores, sobre todo y con esta aseveración de que está coludido el Estado con diferentes instituciones, entonces, ¿cuál sería la responsabilidad de esta nueva administración para evitar esos, si se le puede decir, acuerdos con estas instituciones para propiciar estas desapariciones? ¿Cómo se puede erradicar un problema de un monstruo que tiene 100,000 cabezas y no tiene rostro? Sin lugar es un problema, como se ha señalado, complejo, difícil, doloroso, pero que mediante una serie de acciones que en su conjunto representan una atención integral de este flagelo, es como el Estado puede ir mitigando este problema. A largo plazo, sí, desde luego que van a pasar tiempo para que podamos en este país erradicar este problema. Ojalá sea lo más pronto posible. Pero sí es muy importante que las autoridades, las instancias de gobierno de los 3 niveles de gobierno tomen las acciones que les correspondan. Y señalo solamente un ejemplo, que va a ser es un tema central o medular en el tema de desapariciones. El problema de la Procuración de Justicia. Ahí está un nicho donde las autoridades tienen, 1, que capacitar, 2, que fortalecer, 3, que cuenten con toda la infraestructura necesaria para que puedan realizar investigaciones objetivas e imparciales que pueda llevar a la identificación y sanción de los responsables de la desaparición de una persona. Totalmente de acuerdo. Sí, pero el reto también es, sí tienes que fortalecer las instituciones, pero ni Erika, ni yo, ni las miles de familias podemos esperar a que eso suceda. ¿Sabes cuánto y los tiempo cientos va y miles a de colectivos que Exacto. existen. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar? Estamos hoy en día negociando con el gobierno un mecanismo extraordinario para la identificación forense de esos más de 37,000 cuerpos pendientes de devolverles su nombre. Y nuestro pronóstico es 10 años, 15 años para poder identificar, siempre y cuando los saques del sistema, porque sigue habiendo asesinatos en donde cada día los servicios médicos siguen recibiendo y es o analizo los que me van llegando, claro, o voy atendiendo entonces se tienen que hacer a la par esfuerzos para el fortalecimiento institucional, pero también mecanismos extraordinarios para atender todo lo que no se hizo por los últimos 40 años. Claro, con esa conclusión de tu parte me quedo y me gustaría también saber si quisieras hacer un llamado a las autoridades brevemente, más allá de los acercamientos que has tenido hasta el momento. Bueno, justo lo que decía Ismael, esto es un problema de Estado y se tiene que solucionar como tal. Nadie puede pasarle su responsabilidad o su parte de responsabilidad. Y el problema hoy en día es los estados, las fiscalías no se comunican. Yo estoy buscando al fiscal. No sé, por ahí alguien me dijo que sigue vivo Gertz Manero, pero yo la verdad no lo he visto. En las reuniones con las familias del Sistema Nacional de Búsqueda ha sido el gran ausente y es el encargado de procurar justicia en este país. Correcto, Erika, un cierre, también una conclusión de tu parte. Bueno, yo la verdad, los familiares estamos desesperados por encontrar a nuestro ser querido, así que si tienen algún familiar desaparecido, acérquense a los colectivos, porque de verdad nos hemos convertido en abogados, en peritos forenses, psicólogos. Sí, fungen como todas las actividades que tendría que otorgar el Estado. Como todas las actividades, como toda la falta de justicia de este país, así que yo creo que juntos podríamos fortalecernos y pues presionar a las autoridades para hacer su trabajo. Correcto. Federico. Yo más bien me dirijo al área de mi competencia, al periodismo y los medios de comunicación, porque tenemos como categoría una responsabilidad importante, justamente tratar de entender los fenómenos que estamos contando, tratar de hacer investigaciones serias, tratar de no ser voceros de fiscales, de presidentes municipales, de gobernadores, ni de presidentes, no ser multiplicadores de la información oficial
que a veces muchas veces no nos ayuda a entender qué está pasando y hacer trabajo de investigación, porque es lo que nos corresponde a los periodistas. Totalmente. Hacer preguntas incómodas, hacer investigaciones rigurosas y no inventarse 4 estupideces solo para repetir lo que te está diciendo un poderoso de este momento. Totalmente de acuerdo. Ni inventarse teorías de conspiración, sino increpar y todo el tiempo cuestionar a las autoridades sobre este sentido. Muchísimas gracias. Gracias, Grace. Gracias, Erika. Federico, muchas gracias. Ismael, también muchas gracias a ti por estar en la mesa. Muchas gracias. Y muchas gracias también, sobre todo a ustedes, por vernos y escucharnos. Soy Maximiliano Espejel. Lo esperamos mañana.